Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, que pues siempre importa, tu comentario es muy válido en este video. Bueno, vamos a hablar de lo que pues se hizo mucho revuelo ayer por la tarde-noche. Y es sobre una versión de Warzone Mobile Lite, señores, sí. O sea, mucha gente me preguntó ok, Destro, una versión de Warzone Mobile Lite, ¿eso es verdad? Y pues mucha gente habló de eso. O sea, estamos hablando de una versión oficial, no una versión copia o algo por el estilo, sino una versión del Warzone, pero versión light. Como ustedes saben, pocos juegos han tenido una versión light. Arena Breakout tiene su versión light. El PUBG Mobile tuvo su versión Mobile Lite, si no estoy mal. Entre otros juegos que han tenido su propia versión light. Como ustedes saben, el juego al día de hoy es un juego muy pesado. Utiliza el IW Engine, un motor gráfico que tenemos actualmente al día de hoy por primera vez en dispositivos móviles. Porque sí, hubieran utilizado Unreal Engine, hubieran utilizado el dispositivo como tal Unity. Muchos dicen de que hubieran cambiado de motor gráfico, de que actualmente Warzone Mobile, si cambia el motor gráfico, todo esto cambiaría. Y es que es más complicado de lo que parece. Tendrían que rehacer completamente el juego, creo, si no estoy mal, del código fuente y traspasarlo al código de lo que actualmente es el Unreal Engine. Pero bueno, vamos a hablar de estas novedades, de estas noticias. Primero vamos a entrar con lo que empezó el revuelo, con lo que dijo Mortalas, que lo dije, Warzone Mobile Lite, puso numeral y puso soon, o sea, pronto. Luego viene actualmente la comunidad y publica esto. Se está hablando de una posible versión light de Warzone Mobile. Esta información aún no está confirmada, ni hay archivos que nos conduzcan a esto. El equipo oficial de juego ha prometido mejorar la calidad gráfica y optimizar el juego. Ok, bueno. Luego hay un comunicado de Intel Warzone Mobile que el equipo de Warzone Mobile está enfocado para traer correcciones y ajustes importantes. Se espera más actualizaciones en camino. Ok, y lo siguiente, lo que teníamos es de Hidoshi Kida, uno de los desarrolladores de Warzone Mobile, que dice trabajando desde Shanghái con el equipo esta semana con un enfoque importante en más correcciones y ajustes por realizar. Este desarrollador es muy conocido por la comunidad por traer transparencia completamente de todo lo que se está trabajando de Warzone Mobile en lo que tenemos al día de hoy actualmente, así que está muy bien lo que está diciendo Hidoshi Kida. Y pues bueno, como ustedes saben, ellos siguen trabajando, ellos siguen diciendo completamente todos los aspectos posibles que están llegando completamente para Warzone Mobile. Voy a ser sincero con ustedes, si una versión completamente de Warzone Mobile Lite, con unos acabados o unos matices muchos más diferentes, con una gráficas diferentes para dispositivos gama baja, gama baja media, gama media, estaría perfecto, y que tenga la misma amplitud de progresión o juego cruzado en dado aspecto. Así todo el mundo podría jugar. Yo no voy a decir de que esto es una mala idea, honestamente si se podría y si se logra dar, y si dice Activision, ok, saquemos una versión de Warzone Mobile porque la comunidad quiere una versión para dispositivos que no pidan muchos recursos, y esto podría ser tremendamente éxito. Le pones, no sé, motor gráfico Unity con bajos recursos, no necesitan que vaya con el motor Unreal Engine, y te hacen una versión light que todo el mundo incluso podría jugar o disfrutar. Y pues tendrías, no sé, ponerle un mapa Battle Royale, le quitas Verdansk, le dejas la versión grande, que sería esta, ya cuando esté arreglada, le dejas el Verdansk y solo le dejas mapas pequeños como lo que sea Bondel, Rebirth, Ashika, entre otros mapas pequeños que podrían llegar de modo de resurgimiento considerablemente, que puede ser algo muy bueno. Y de buena manera te lo digo así tal cual, porque puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de cómo lo vea la gente. Pero en el aspecto de que Warzone Mobile para mí es un juegazo. Y muchos me van a decir, y lo he comentado, Destro, pero tiene muchos fallos. Sí, pero yo no te estoy hablando de que el juego es malo a nivel de jugabilidad, a nivel de contenido, a nivel de lo que nos quiere dar a entender. El juego es malo en tema de lo que es la optimización y cómo sobrecalienta completamente los dispositivos. Estaba jugando con mis amistades y pues ellos tienen iPhone y el otro tiene un Samsung Galaxy S23. Yo tengo un Redmi 8 Pro y nos va muy bien el juego. Pero como yo comenté, ¿qué importa que nos vaya bien a la gente que tenga gama premium o gama alta, como quieran decirle, de lo mejor, si aquí lo que andamos buscando es que todos puedan jugar y disfrutar de una experiencia AAA? Una experiencia AAA de un shooter que pocas veces se ha visto, y con esto de Warzone Mobile más que nunca puedes verlo. Te voy a explicar el porqué. Ok, Warzone Mobile es un juego en el cual al día de hoy, por muchas cosas y muchos aspectos y muchas relaciones considerables, podremos decir de que es el mejor juego que ha salido oficialmente a nivel de calidad, pero en el término de shooter AAA. Calidad. Pero es o podría ser lo que debió ser, eso podríamos decirlo, pero como sabemos que el juego salió muy mal optimizado, se le denomina como un fracaso en el tema de la optimización.
Porque si el juego completamente fuera un fracaso, la gente no estaría jugando y no me encontrará gente real en las partidas. Entonces, ¿qué pasaría si saldría una versión completamente light? La gente le encantaría porque sabemos qué significa light. Sabemos qué significa una versión completamente baja a lo que correspondemos al día de hoy. Considerablemente tenés menos gráficos, pero tenés más fluidez. Ya. Entonces bajarías completamente los gráficos, tendrías más fluidez, más jugabilidad y muchas personas, tanto como los dispositivos gama baja, gama media, que cualquier persona podría correrlo sin problema alguno y disfrutar del Warzone Mobile como es debido para sus dispositivos tranquilamente. Es una cosa que hay que comentar y disfrutar de buena manera hasta cierto punto en que la comunidad lo sepa pues apreciar, y siempre lo voy a decir de esta manera, pero a mí me parece que Warzone Mobile es un juego que la gente no le ha dado el apoyo que se merece tanto, porque lo voy a decir tal cual, la gente se enoja por lo que pasó con Apex Legends Mobile, pero ahí tuvieron la culpa los desarrolladores y porque muchos bots aburrieron a todo mundo y los desarrolladores nunca le tuvieron fe al juego. Desde que se les murió, nunca le tuvieron fe. ¿Qué es lo que pasa con la gente de Warzone? Creo que Activision le tiene un poquito más fe, o la gente, o los desarrolladores de Warzone Mobile le están teniendo más fe al juego, en el sentido, ok, la cagamos, pero vamos a resolver y salimos a dar la cara. Y eso que estás hablando de que Electronic Arts es una compañía muy pesada, al igual que Activision lo es, y que al día de hoy lo bueno es que podemos decirle a Microsoft de, ok, ponete las pilas y arregla el juego. Microsoft es el que puede salvar completamente a Warzone Mobile de alguna que otra manera para que todo esto salga bien. Esto es mediático decirlo, esto puede que no sea como muchas personas lo crean, pero es algo que estamos muy de acuerdo y tenemos concretamente en lo que es la mente acerca de que sí, Warzone Mobile puede seguir siendo buen juego y lo pueden pulir si Microsoft y también Activision siguen haciendo lo imposible para tratar de mejorar todos los aspectos posibles del mismo. Y si tenemos una versión light, como dicen actualmente, de que puede que saquen una versión light y que esté en desarrollo y de que seguramente quieran arreglar también el juego base que tenemos al día de hoy, pues que bienvenido sea. Porque así fue una versión del PUBG Mobile Lite en su día, si no estoy mal. Y pues no traía muchas cosas, era un mapa muy reducido, pero si en dado caso trayeran lo que es una versión así, como la que tenemos al día de hoy para dispositivos móviles, pero versión light para lo que son dispositivos gama baja, gama media, en adelante, pues sería buenísimo de que Warzone Mobile Lite sea completamente una realidad. Bueno, habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este poderoso video. ¿Qué piensas acerca de todo lo que se ha comentado? ¿Tienes fe de que los desarrolladores completamente arreglen todos los problemas que tenemos actualmente en Warzone Mobile? Si es así, por favor, házmelo saber en la barra de los comentarios. Habiendo dicho eso, nos veremos en el próximo video del canal. Hasta la próxima. Adiós.